Buenos días, nosotros somos el equipo 7 que está conformado por Isidra Medrano, Uriel Pérez y su servidora Ileana Padilla. En este video les hablaremos acerca de la unidad 3, el cual lleva por nombre diseño de bloques. Les daré una pequeña introducción acerca del tema. Los modelos de diseños de experimentos son modelos estadísticos clásicos cuyo objetivo es averiguar si unos determinados factores influyen en una variable de interés y si existe influencia de algún factor y cuantificar dicha influencia. Uno de los ejemplos, varios ejemplos que habrían que utilizar en el modelo son los siguientes: el rendimiento de un determinado tipo de máquina, unidades producidas por día. Se desea estudiar la influencia del trabajador que la maneja y la marca de la máquina. Otro ejemplo, se requiere estudiar la influencia de un tipo de pila eléctrica y de la marca en la duración de la pila. La metodología del diseño de experimentos se basa en la experimentación. Es que si se repite un experimento en condiciones indistinguibles, los resultados presentan una cierta variabilidad. Si la experimentación se realiza en un laboratorio donde la mayoría de las causas de variabilidad están muy controladas, el error experimental será pequeño y habrá poca variación en los resultados del experimento. Pero si se experimenta en procesos industriales o administrativos, la variabilidad será mayor en la mayoría de los casos. El objetivo de diseño de experimentos es estudiar cuando se utiliza un determinado tratamiento, se produce una mejora en el proceso o no. Para ello se debe experimentar aplicando el tratamiento y no aplicándolo. Si la variabilidad experimental es grande, solo se detectará la influencia del uso del tratamiento cuando éste produzca grandes cambios en la relación con el error de observaciones. La metodología de diseño de experimentos estudia cómo variar las condiciones habituales de realización de un proceso empírico para aumentar la probabilidad de detectar, la probabilidad de cambios significativos en la respuesta. De esta forma se obtiene un mayor conocimiento del comportamiento del proceso de interés. Para que la metodología de diseños de experimentos sea eficaz, es fundamental que el experimento esté bien diseñado y bien elaborado. En este experimento existen 3 pasos, que es inconsistencia de los datos. Son los procesos que cambian con el tiempo, se producen cambios en el personal, cambio de personas, cambios en las máquinas. En cambio las máquinas es cuando una máquina ya no tiene el mismo funcionamiento cuando recién se compró o se empezó a utilizar. Lo que hace que los datos históricos sean poco fiables, sobre todo si se han recogido en un amplio espacio de tiempo. El 2 es variables con fuerte correlación. Pueden ocurrir que en el proceso existan 2 o más variables altamente correlacionadas que puedan llevar a situaciones confusas. Por ejemplo, en el proceso hay 2 variables, que es x1 y x2, fuertemente correlacionadas, que influyen en la respuesta, pero si en los datos que se tienen aumenta al mismo tiempo el valor de las 2 variables, no es posible distinguir si la influencia es debida a una u otra o ambas variables, la confusión de los efectos. Y tercero y último es el rango de las variables controladas es limitado. Si el rango de una de las variables importantes e influyentes en el proceso es pequeño, no se puede saber su influencia fuera de ese rango.
y puede quedar oculta su relación con la variable de interés o los cambios que se produzcan en la relación fuera del rango observado. Tipos de variabilidad. Variabilidad sistemática y planificada. Variabilidad típica de la naturaleza del problema y del experimento. Variabilidad sistemática y no planificada. Ahora hablaremos del diseño de bloques. Uno de sus tipos de diseño de bloques es el diseño de bloques aleatorizados, que es frecuentemente utilizado para minimizar el efecto de la variabilidad antes mencionada. Diseño de cuadrados latinos con medidas repetidas. Es un diseño que se efectúa mediante las mediciones repetidas en el mismo sujeto, o sea, en el mismo problema. Diseño en cuadrado grecolatino. Se controlan 3 factores de bloque, además del factor del tratamiento, que efectúan uno solo, siendo un grecolatino. Básicos en diseños factoriales. Es frecuente que en muchos procesos existan varios factores de los que es necesario investigar de manera simultánea su influencia sobre una o varias variables de respuesta, donde cada factor tiene la misma importancia a priori desde el momento en que se decide estudiarlo. Efecto principal y efecto de interacción. El efecto de un factor se define como el cambio observado en la variable de respuesta debido a un cambio de nivel de tal factor. En lo particular, los efectos principales son los cambios en la media de la variable de respuesta, que se debe a la acción individual de cada factor. Modelo de efectos aleatorios. Los modelos que se han utilizado son modelos de efectos o factores fijos, lo cual significa que todos los niveles de prueba en cada factor son todos los disponibles para ese factor. Diseño en bloques o con un factor bloque. En este diseño el experimentador agrupa las unidades experimentales en bloques. A continuación determine la distribución de los tratamientos en cada bloque. Su modelo matemático es respuesta igual a constante más efecto bloque más efecto tratamiento más error. Bueno, diseño con 2 o más factores. Bueno, en algunas ocasiones se está interesado en estudiar la influencia de 2 o más factores de tratamiento. Para ello se hace un diseño de filas por columnas. En este modelo es importante estudiar la posible interacción entre los 2 factores. Si en cada casilla se tiene una única observación, no es posible estudiar la interacción entre los 2 factores. Para hacerlo hay que replicar el modelo. Esto es obtener k observaciones en cada casilla donde k es el número de réplicas, ya sea 1, 2, 3, 4, etc. Generalizar los diseños completos o a más de 2 factores es relativamente sencillo desde un punto de vista matemático, pero en su aspecto práctico tiene el inconveniente de que al aumentar el número de factores aumenta muy rápidamente el número de observaciones necesarias para estimar el modelo. En la práctica es muy raro utilizar diseños completos con más factores. Diseños factoriales a 2 niveles. En el estudio sobre la mejora de procesos industriales, ya sea el control de calidad, es usual trabajar en problemas en los que hay muchos factores que pueden influir en la variable de interés. La utilización de experimentos completos en estos problemas tienen el gran inconveniente de necesitar un número elevado de observaciones. Además puede ser una estrategia ineficaz porque por lo general muchos de los factores en estudios no son muy influyentes y mucha información recogida no es relevante, o sea, no es muy cierta y no está comprobada para que así puedan hacer la realización de este modelo. En este caso, una estrategia a utilizar, es una técnica secuencial donde se comienza por trabajar con unos pocos factores y según los resultados que se obtienen, se eligen los factores en la segunda etapa. Bueno, a continuación aquí les pondrán una imagen en las cuales tienen bloques cruzados y bloques
anidados, es bloque 1, bloque 2, así. Bueno, las técnicas de bloques. Mediante la técnica de los bloques se pretende conseguir una mayor homogeneidad entre los sujetos o unidades experimentales intrabloque y una reducción del tamaño del error experimental. La formación de bloques homogéneos se realiza a partir de los valores de una variable de un carácter psicológico, biológico o social altamente relacionado con la variable dependiente. Bueno, al mismo tiempo la presencia del azar queda garantizada, ya que dentro de los bloques las unidades son asignadas aleatoriamente a las distintas condiciones experimentales. Cada condición representa un nivel o tratamiento de la variación independiente. Sus ventajas, bueno, las ventajas según Baxter en 1940 son notorias del diseño de bloques en investigación psicológica al neutralizarse una potencial fuente de variación extraña, que en caso contrario incrementa la variación del error. Bueno, mediante la técnica de bloques se consigue un material experimental mucho más homogéneo. Se reduce la magnitud del error experimental y se incrementa el grado de la precisión del experimento. Diseño anidado o jerárquico. El diseño anidado, conocido también como diseño jerárquico, es un formato de investigaciones frecuentemente utilizado en ámbitos educativos, sociales y clínicos aplicados. Inicialmente recibe el nombre de diseño o grupos intratratamientos, dado que los grupos se anidan dentro de los distintos valores de la variable de tratamiento. Así los distintos grupos son asignados a los niveles de la variable independiente, no dándose una relación de combinación entre la variabilidad de grupos y la variabilidad del tratamiento.